Y el sexo también nos puede servir para poder identificar mejor algunas patologías que algunas son frecuentes más en el hombre y otras son más frecuentes en la mujer. Ya, siempre primero la identificación del paciente, veremos que es el correcto. Y en el caso de que el doctor pues ya les muestre en el hospital, no siempre vamos a tener así un paciente en el que vamos a seguir su radiografía, así que es algo que vamos a obviar directamente. Pero no está de mal ver la identificación que se encuentra en la parte de abajo, como lo mostré hace rato. Está aquí, ahí está el nombre completo del paciente y aquí abajo está la letra M de masculino. Mejor voy a poner un puntero, a ver. ¿Dónde está? Ah, no se ve. No, no hay puntero. Bueno. Ya lo siguiente que nos vamos a fijar en la radiografía es qué proyección tiene la radiografía. Si está en proyección lateral, si está en proyección posterior-anterior, antero-posterior, si está el paciente en oblicuo, porque hay algunas que sacan también de manera oblicua. Las que mayormente usan en el hospital son la posterior-anterior o antero-posterior o las laterales. La posterior-anterior es la más frecuente de todas esas tres. ¿Que alguien me puede decir cuáles son los criterios para saber si es una radiografía posterior-anterior o PA? Se los he mencionado antes. ¿Se acuerdan? Bueno, en caso de que no se acuerden, no pasa nada. Estamos aquí para repasar. ¿Cómo saber si una radiografía es posterior-anterior? Pues tenemos que ver primero que las escápulas se encuentren por fuera del campo pulmonar. Como lo ven aquí, aquí está la escápula y está literalmente fuera del campo pulmonar. No se encuentra en toda esta zona de aquí. ¿Y por qué justamente solo en la PA se ve de esta forma? Pues pasa que al momento de sacar una radiografía PA y el paciente está de espalda, le pedimos al paciente, como en el examen físico, que tenga que abrir sus escápulas. Tiene que abrazarse a sí mismo o abraza al chasis o directamente pone sus manos en las caderas. Entonces, de esa forma el paciente abre sus escápulas. Y mayormente eso se hace en la PA más que en la AP. Ahorita también les explico por qué en la AP no se ve de esa forma. El otro criterio que vamos a ver para ver si es PA son las clavículas, que no siempre están ahí, pero por ejemplo en este caso no es de esa forma. Pues las clavículas aquí están medias horizontalizadas, pero en muchas radiografías PA mayormente las clavículas tienden a estar de manera oblicua, de esta forma de aquí. Así se ven. Ese sería otro criterio, pero es algo inconstante, no siempre está ahí. La otra es la presencia de la bulla gástrica, que mayormente aquí se ve igual, aunque se ve muy mínimo, pero está ahí abajo, la presencia de la bulla gástrica. Aquí están las otras radiografías y miren, aquí también está la bulla gástrica, está aquí. Y esa bulla gástrica es directamente a un nivel hidroaéreo, y eso se debe a los jugos gástricos que se encuentran en el paciente. Pues. Esa es otra. Entonces los tres criterios que tenemos hasta ahorita es las clavículas en B o oblicuas, la presencia de la bulla gástrica, la escápula fuera de los campos pulmonares y la no menos importante, la presencia del área cardíaca normal. Todo este lado que vemos aquí, esto es el área cardíaca. Pues en una radiografía AP es todo lo contrario. Vamos a encontrar las escápulas dentro de los campos pulmonares. El corazón se va a encontrar magnificado. Y eso se debe a que como el corazón está mucho más cerca, al momento de sacarlo de frente, está más cerca del tubo de rayos X que produce el disparo. Entonces, como está más cerca de eso, se va a ver mucho más agrandado de lo normal. En cambio, en la PA no se ve agrandado porque está más lejos del tubo que produce los rayos X. Y también porque la mayoría de radiografías que se sacan
anteroposterior son con pacientes que no pueden pararse y se lo tienen que sacar mientras están echados, porque tienen alguna enfermedad que les dificulta moverse o porque de por sí no pueden levantarse para ir a que se saque una radiografía. Así que mayormente lo hacen cuando están los pacientes echados y no hay forma de moverlos a los pacientes. Entonces por eso es que se ve de esa forma. ¿Y por qué no se usa tanto la AP y por qué la PA? Por la misma razón de que la silueta cardíaca tiende a estar muy agrandada en la AP y eso nos puede dificultar algún diagnóstico cuando queremos ver algo relacionado al corazón, algo cardíaco, porque puede simular una cardiomegalia cuando el paciente no tiene cardiomegalia y es mucho más fácil medir el índice cardiotorácico en una radiografía PA. Que por cierto, si el doctor les pregunta, en caso que les pregunte, cómo se mide el índice cardiotorácico, pues vamos a buscar el lado más, ¿cómo decirlo?, más largo que tiene el corazón. Vamos a trazar una línea imaginaria y luego vamos a medir toda la parte desde un lado al otro lado más que todo en esa línea donde se encuentra el diafragma. Medimos estos dos, pero vamos a dividir esas mediciones. Este sería A y el de abajo es B. Y solo vamos a dividir A sobre B. Y eso, y en ¿cómo se dice? La resta de ambos es lo que es el índice cardiotorácico. Y cuando es menor a 0,5, si no me equivoco, que era el normal, entonces tenemos una silueta cardíaca normal, pero en caso de que esté mayor a eso, es porque tenemos una silueta cardíaca agrandada y puede ser una posible cardiomegalia. No posible, es una cardiomegalia. Bueno, seguido eso, de modo repaso, PA, ¿cómo identificamos una radiografía posterior anterior? Primero, la presencia de bulla gástrica, importante. Escápula fuera de los campos pulmonares, súper importante. Las clavículas en B, o sea, en V, la B chica, no la grande. Y el área cardíaca normal. ¿Y cómo es una AP? Lo contrario. Las clavículas están horizontalizadas, no hay presencia de bulla gástrica, el área cardíaca se encuentra agrandada y las escápulas se encuentran dentro de los campos pulmonares. Ahora sí, ya una vez hicimos estos dos, ahora podemos pasar a mencionar los criterios de calidad, que estos criterios de calidad son súper importantes, como su nombre lo dice, son criterios de calidad para ver la calidad de la radiografía que estamos viendo. Y antes de pasarnos a ver las lesiones directamente, tenemos que ver si tiene una buena penetración, o sea que todas las estructuras que se encuentren en el tórax sean visibles, incluso si una está solapada de la otra. Por ejemplo, la columna tiene que verse visible a través del corazón. Como podemos ver aquí en la siguiente imagen, a pesar de que el corazón se encuentra aquí, aquí en esta parte, en el medio, podemos ver los cuerpos vertebrales. Miren, aquí hay uno, arriba hay otro. Y a pesar de eso también se puede ver los procesos espinosos de la columna. Miren, aquí están, los estoy trazando. Si podemos observar toditas las estructuras que se encuentran en todo el tórax, entonces podemos decir que tiene una buena penetración, que está bien penetrada. Todo se observa de manera normal y correcta. La siguiente que vamos a revisar es la rotación. Y esto es importante porque si un paciente no estaba de manera recta, si está un poquito rotado, quizás porque también tenga alguna enfermedad en la columna y no pueda mantenerse de manera muy recta, pero todo aquel paciente que tenga una mala rotación al momento de sacar una radiografía puede inducirnos a diagnósticos erróneos por el tamaño, por la lejanía y por todo eso que podemos ver en el pulmón. ¿Cómo vemos si se encuentra bien rotada? Lo primero que vamos a ver va a ser las clavículas, tienen que estar equidistantes de la línea media. La línea media la trazamos a través de los procesos espinales de la vértebra. No salió tan recto. Bueno, voy a borrarlo. Bueno, tenemos que ver las clavículas y que se encuentren realmente cerca de
del mismo, de la misma distancia de la línea media. Aquí está la línea media. Aquí vemos las clavículas. Hay que buscar la cabeza de la clavícula. Hay que tener muy buen ojo para ver esto. Pero ahí está, digamos, la cabeza. Y aquí está la otra cabeza de la otra clavícula. Y lo que tenemos que fijarnos es que la distancia entre ambas y la de la línea media estén iguales. O sea que la distancia de este lado de la cabeza de la clavícula de la línea media sea la misma que de este lado de lo mismo, de la cabeza a la línea media. Y una vez nos fijemos en eso, nos damos cuenta que está el paciente con buena rotación, que está todo normal en ese caso. Entonces ahí ya no vamos a confundir con otro diagnóstico, porque uno se puede equivocar y pensar un pulmón está más alto o está mucho más grande que el otro y puede dificultarnos en algunos diagnósticos. Pero no crean, aunque esté rotada, igual puede que los haga interpretar la radiografía. Bueno, el siguiente criterio es la inspiración. ¿Y cómo vamos a ver eso? Primeramente, ¿por qué la inspiración? Al momento de que sacamos o se saca la radiografía, el radiólogo le va a pedir al paciente que inspire bien, que meta aire completamente a todos sus pulmones. Y eso se debe a que al momento de inspirar el pulmón se expande y entonces nos va a dar una mejor vista de lo que es todo el pulmón y todos los lóbulos y todo, directamente todo. Por eso tiene que estar bien inspirada. El paciente tiene que estar en inspiración profunda. Se queda ahí con el aire retenido en los pulmones. Ahí disparan para sacar los rayos X y después el paciente ya puede expirar tranquilamente. ¿Y cómo lo vamos a ver? Contando las costillas, de arriba hacia abajo. Vamos a contar 10 costillas posteriores y 6 anteriores. Aquí están las costillas, miren, desde aquí está la primera, aquí sería 1, aquí vamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por ejemplo, aquí le faltaron 2 más. A este le faltó un poquito más de inspiración profunda. Y en el caso de las anteriores, las contamos también desde arriba. A ver, aquí no veo mucho. Si no me equivoco, creo que es esta de aquí. Sería 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. 5, 6. Sí cumple las anteriores, miren, 6 anteriores, pero las posteriores, por ejemplo, no tanto. Pero si las contamos, las posteriores, sí, porque este lado como que es más, está mucho más expandido el pulmón que en el lado derecho. Este es el caso. ¿Cómo sé cuáles son las costillas posteriores? Pues como se fijaron, convexidad hacia arriba, mientras que las anteriores tienen una convexidad hacia abajo. Están de esta forma. Y sí, eso. Y me envío a borrarlo. Luego de haber contado las costillas y asegurarnos de que tiene una instalación esa radiografía y la cobertura. La angulación se refiere a que esté bien posicionado el paciente y la cobertura es que tenga muy buena cobertura de los 2 campos pulmonares completos, que se vea todo bien. Eso también tiene que ver un poco de relación con la inspiración y la rotación. Vamos a fijarnos que la cabeza de la clavícula se encuentre en el tercer espacio intercostal y que las escápulas estén fuera de los campos pulmonares. Aquí ya vimos que las escápulas, quizás no en toda su totalidad, pero sí están gran parte fuera de los campos pulmonares. Aquí pueden ver la línea. Esta línea de aquí, no la vayan a confundir con la línea de la pleura en el neumotórax. No es para nada un neumotórax. Parece, pero no es. Igual les voy a enseñar una radiografía para ver cómo se ve un neumotórax. Ya. Pero esta línea de aquí que vemos es de la escápula. Igual lo mismo pasa aquí. Gran parte de la escápula se encuentra fuera de los campos pulmonares, entonces tenemos una buena cobertura de los campos pulmonares. Se preguntarán por qué necesitamos que las escápulas estén fuera de los campos pulmonares. Pues la respuesta es algo obvia, y es que vamos a tener una mejor vista de lo que tenemos dentro del pulmón si no hay nada que nos esté atravesando por encima.
y así también podemos dar un mejor diagnóstico. La clavícula en el tercer espacio intercostal. Esto cuesta así un poquito. Voy a ver si no hay otra radiografía. Era peor todavía. Bueno, vamos a intentar. Aquí hay uno. Este, por ejemplo, si no me equivoco, está en el segundo espacio intercostal, porque este sería el primero. Aquí está la primera costilla posterior. Aquí tenemos un espacio intercostal, aquí hay otro espacio intercostal, pero está entre el segundo y el tercero. Mira, aquí está la cabeza. Está más en el segundo, se ve más en el segundo. Esto de aquí que ven un poco radiolúcido en el medio es la tráquea, por si acaso. Y mayormente suele verse las carinas, o sea, la bifurcación de la tráquea. Se ve muy claramente en algunas radiografías. Aquí no tanto, pero si observan muy bien, se puede ver toda la tráquea y aquí se divide. En esta zona se divide. Y se va para la derecha y otro para la izquierda. Y ahora vamos a revisar la posición del paciente, porque puede que el paciente esté sentado o hay algunas radiografías que la sacan con el paciente echado, que puede ser para algunos diagnósticos, por ejemplo, podría ser para un derrame pleural, que ese tipo de radiografía la llamamos una radiografía con posición de laurel, que lo hacemos para confirmar el diagnóstico de derrame. Cuando hay un derrame, como hay presencia de líquido en la pleura, cuando el paciente se echa, el líquido se desplaza de manera como lo dicta la gravedad, pues. Y por eso sabemos que es un derrame, porque al momento de que se echa, vamos a ver cómo todo se va hacia un lado, por así decirlo. Ya. Todo esto tienen que decirlo cuando el doctor les pregunta de que interpreten una radiografía. Pues sí y no. A veces sí. Cuando a mí me tocaba hacerlo en mi año, a veces de la nada llamaba a cualquiera, ni siquiera preguntaba a quién puede, simplemente apuntaba a cualquier persona y lo pasaba adelante al negatoscopio para que directamente le interprete la radiografía. Y yo sí he comenzado, digamos así, identificación de paciente, de nombre tal, de sexo tal, y empecé a decir una proyección PA, y él decía ya es una PA, y luego como que le decía los criterios de calidad, está bien penetrada y lo demás. Y estaba bien en ese rato, pero luego había otros momentos en el que otra vez me volvió a sacar a mí, y cuando me pidió que interprete, yo estaba comenzando a decirle todo esto, y el doctor me paró, porque él quería que le diga directamente qué es lo que veo en la radiografía. No quería saber nada de estos criterios de calidad. Pero por si acaso, como para probar, también pueden intentar empezando con esto, diciendo es una proyección tal y tal, está bien penetrada, bien rotada, está bien inspirada, se cuentan las costillas y lo demás. Bueno, tal vez le guste. La verdad es que depende del día. Pero esto sí o sí se va a tomar en el examen práctico, que va a ser oral. Directamente les van a poner una radiografía y ustedes ahí sí o sí tienen que interpretarlo de esa forma, empezando desde el principio, desde identificación. Y tienen que decir todo cantadito. Y ya vamos recién a interpretar lo que vemos dentro de la radiografía. Y se hace aquí me equivoqué, es de afuera hacia adentro, desde la parte más externa hasta la parte más interna. Y comenzamos siempre por el pulmón derecho y luego por el izquierdo. Ya, primero tenemos aquí, por ejemplo, esta es una radiografía normal, que ya la estaban viendo porque está dando mis ejemplos aquí. Primero vamos a ver la parte más externa, que son las partes óseas. Como vemos, vamos a ver si... Primero aquí vemos la cabeza del húmero, vemos que no tiene ninguna anomalía. Vemos las escápulas, está totalmente normal. Vamos a revisar luego las clavículas. Vamos a revisar que no tengan ninguna fractura, ni la clavícula, ni las costillas. Vamos a revisar costilla por costilla, viendo que todo se encuentre en su totalidad normal, no tenga nada de fracturas directamente. Y una vez revisamos todo eso, vamos a revisar el tejido sobre la subcutánea. Aquí se lo puse, TCSC, que es tejido celular subcutáneo, por si acaso, para que lo recuerden. Y vamos a revisar que es más como grisecito, no se ve tan blanco como la densidad calcio.
Esto es más una densidad grasa que se ve más como así pues gris, de esta forma. ¿Y qué vamos a revisar en la grasa? Primero vamos a fijarnos qué tanto tejido celular subcutáneo o tejido lipídico tiene el paciente. Hay algunos pacientes que se les nota bastante su tejido adiposo. Y hay otros que realmente no se le notan mucho. Bueno, pero en realidad más nos fijamos para ver si no tiene un enfisema subcutáneo. ¿Y qué es un enfisema subcutáneo? Es la presencia de aire en el tejido adiposo. Esperen. Ya. Y cuando de alguna forma llega a entrar aire en el tejido adiposo, lo vamos a ver con una densidad radiolúcida, lo vamos a ver negro, porque el aire se ve de color radiolúcido, así como ven en los pulmones, directamente se ve así. Y es bastante notable, de hecho, cuando un paciente tiene enfisema subcutáneo. Luego de que vimos la grasa, vamos a revisar el mediastino, vamos a revisar el diafragma. Vamos a revisar que no se encuentre presencia de aire debajo del diafragma, que eso también tiene un nombre que es un neumoperitoneo. Neumo porque viene de aire y es técnicamente la presencia de aire dentro de la cavidad peritoneal, que no es normal, que no debería estar así. Y eso se ve también como radiolúcido en la parte de debajo del diafragma, se ve muy clarito ahí como la presencia de aire debajo del diafragma. Eso lo vamos a ver en gastro, no se preocupen. Pero para él es un adelanto. Tenemos que revisar que no haya nada anormal debajo del diafragma. Y ahora en el mediastino vamos a revisar la tráquea, si la tráquea se encuentra centralizada, vamos a revisar si se encuentra algún cuerpo extraño en la tráquea. También vamos a ver los arcos, el arco aórtico, el pulmonar, el, el ventrículo. En el otro lado también vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver la vena cava, el arco de la vena cava. Vamos a ver la aurícula. Este es el ventrículo izquierdo, por si acaso. Y vamos a revisar que todo se encuentre de manera normal. Aquí también se puede ver la bifurcación de la tráquea. Y es importante que vean la tráquea porque nos va a indicar muchas posibles enfermedades. Porque recuerden que es un examen complementario, algo que complementa al examen físico, a la anamnesis, a todo lo que le vamos a hacer al paciente. No nos va a decir un diagnóstico en sí. Quizás para algunas enfermedades hayan signos patognomónicos directamente, que por cierto, signo patognomónico quiere decir que es algo característico de una enfermedad, que solamente esa enfermedad lo tiene. Pero no todos tienen ese tipo de signo. Así que solo nos sirve para complementar con la clínica, con lo que ya le hicimos al paciente. Y ahora sí. Ya les mostré, esta es una radiografía normal. Vamos a ver aparte de los radiolúcidos del pulmón porque se encuentra lleno de aire. Vamos a ver que hay una presencia de trama vascular. Todo esto que ven aquí es normal. Es la trama vascular que todo el mundo tiene. Es totalmente normal. Y esa trama vascular va a surgir de un sitio que se llama ilio pulmonar. Ilio con H, H-I-L-I-O. Ilio pulmonar. Ahí se encuentra tanto también ¿cómo se llamaba? El bronquio primario, que después de que se bifurca la tráquea, pues sigue el bronquio primario. Ahí se encuentra el bronquio primario y es de donde comienza básicamente el pulmón. Vamos a encontrar los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y todo eso es la trama vascular. Y ya. Es importante revisar el ilio cómo se encuentra porque hay algunas enfermedades que también tienden a aumentar la trama vascular que se ve mucho más radio opaca. Bueno, creo que eso nomás. Ahora sí. Aquí les traigo dos enfermedades. Son enfermedades diferentes, pero primero voy a preguntarles si alguien se anima a decirme
Sí, no me digan nada de los criterios diagnósticos, solamente dígame qué ven. Primero comenzamos con este de aquí, la de la izquierda. ¿Qué pueden ver en esta radiografía? ¿Nadie? Primero, lo primero que vamos a observar es esto de aquí. Es lo más llamativo, lo que más llama la atención. Esto, ¿alguien sabe cómo se llama? Aquí hay aire y aquí hay agua. Tiene un nombre. Y aquí hay una línea que divide estos dos. Es un nivel hidroaéreo. Nivel hidroaéreo. ¿Y qué nos puede sugerir ese nivel hidroaéreo? Nos sugiere un hidroneumotórax. Un neumotórax y un neumotórax con líquido dentro, básicamente. Sostiene las dos. Es como un neumotórax con un derrame, pero es diferente. Ya. En el neumotórax va a haber como un tipo colapso. Bueno, más que todo, más que colapso es cuando hay presencia de aire dentro de la cavidad torácica y ese aire comprime al pulmón. Y bueno, con esa compresión, pues si hay presencia de líquido, pues se va a ver como esta imagen, un hidroneumotórax. De hecho, aquí podemos ver al pulmón, toda esta parte, porque aquí está todo vacío, no hay nada de pulmón. Aquí está bien apachurrado. Y aquí también podemos ver ciertas opacidades. Aquí hay ausencia de trama vascular. La tráquea casi no se observa. La verdad, al menos yo no la veo tan clara. En este lado es algo parecido, pero realmente no es lo mismo. Es un derrame pleural. Y para el derrame pleural también tenemos ciertos criterios diagnósticos para derrame pleural. Tenemos la curva parabólica de Damasceno o Dimoseus, no sé cómo se pronuncia, en los dos lados porque es un derrame bilateral. Eso es importante. Si el derrame se encuentra en un solo pulmón, digamos que se encuentra en el izquierdo, ustedes tienen que decir que es un derrame en el pulmón izquierdo, pero en caso de que el derrame sea en los dos pulmones, se dice que es un derrame bilateral. Bueno, ya volviendo a los criterios diagnósticos del derrame pleural, tenemos la curva parabólica de Dimosaus, el borramiento del seno costofrénico, que aquí miren, este es el seno costofrénico. Aquí no hay nada de eso, aquí está totalmente borrado. Y eso se debe al líquido que se encuentra aquí abajo. Y aparte de eso, también otro criterio que es el número 3, es cuando, en caso de que sea un derrame masivo bastante grande, va a haber un desplazamiento del mediastino hacia el lado contrario de la lesión. En el caso de este, como es bilateral, pero la lesión está mucho más grande en el pulmón izquierdo, entonces va a desplazar el mediastino hacia el lado derecho. Y de hecho se ve clarito en este caso. Ahorita lo borro para que lo vean. Ven la tráquea ahí, se encuentra desviada, no se encuentra en la línea media. No puedo. Ya está. Viene aquí está la tráquea y se encuentra desviada hacia el lado contrario. Y ahí está. Dibujadita. Ya, entonces, ¿cuáles serían los tres criterios de derrame pleural? Si el doctor les pregunta, la curva parabólica de Dimoseus, borramiento del seno costofrénico y desviación del mediastino hacia el lado contrario de la lesión. Esos tres le gusta al autor.
En caso de que les haga pasar adelante el negastoscopio a leer una radiografía que ustedes vean que es un derrame pleural, primero díganle, primero díganle qué es lo que ven. Eso me estaba volviendo a decirles. Si les hace pasar, díganle que ven un nivel hidroaéreo, díganle que ven una consolidación, díganle que ven una masa, nódulos, díganle que ven un patrón nodular o alveolar, o que ven la curva parabólica de Dimoseo o borramiento de seno costofrénico, pero inicien de esa forma. Porque si ustedes van y le dicen, yo veo derrame pleural al autor, no le va a gustar, para nada. No empiecen nunca con el diagnóstico. Siempre piensen eh, diciendo lo que ustedes ven en las radiografías. ¿Y qué vemos? Podemos ver una consolidación, podemos ver un nivel hidroaéreo, lo que les dije anteriormente. Pero nunca empiecen con el diagnóstico. Directamente váyanse a lo que ustedes ven. Ahí les va a gustar. Ahora sí. Ahora, en esta radiografía de aquí, lo que se puede observar es una masa. Pareciera una consolidación, pero no es una consolidación. ¿Y cómo podemos distinguir entre una masa y una consolidación? Pues la masa tiende a tener unos bordes bien definidos. ¿Los ven aquí? Estos bordes están bastante definidos. Mientras que una consolidación se ve más con un borde algodonoso. Es totalmente diferente. Más adelante les muestro una consolidación. Pero recuerden, una masa tiene bordes bien definidos. Y las masas tienden a ser mayor a como 4 centímetros. Son bastante grandes las masas. En caso de que sea menor a 4, podemos pensar en un nódulo o un quiste. Van a disculpar, ando con alergia, así que estoy congestionada. Ya. Ya vemos aquí una masa bastante grande. Normalmente se tiende a medir la masa. Si estamos con una radiografía en un negatoscopio, mayormente se usa una regla. Pero si estamos con una radiografía en una página de internet, bueno, una página o un programa de computadora, ahí mismo tenemos para medirlo. Pero eso ya es trabajo de los radiólogos, mayormente. Pero sí, en el informe médico va a salir que tiene presencia de una masa y ahí te indican más o menos qué tamaño es la masa. En el caso de este paciente, que lo busqué yo en una página, sale que este paciente tiene cáncer, así que esta masa sí es por un cáncer. Bueno, aquí también podemos ver cierto borramiento del seno costofrénico, pero es muy leve, la verdad, no es tanto. Se sigue viendo un poquito. Y aquí podemos ver ciertas consolidaciones, si se dan cuenta, con un borde más borroneado. Y el arco aórtico también se encuentra un poquito hacia más agrandado. Ahora, esta radiografía, creo que lo primero que se puede ver en esta radiografía es que la tráquea está desviada. Si la ven aquí, no está centralizada. Pero realmente eso no es lo que nos preocupa. Primero, hay dos cosas aquí que nos preocupan. Primero, el corazón. Este arco, el de la aurícula derecha, está bastante agrandado. Y también aquí, aunque no le medí el índice cardiothorácico, pero se puede notar que sí puede que este paciente tenga una cardiomegalia. Pero es importante ver el corazón, porque como vemos aquí, también vemos unas consolidaciones que no es la trama vascular. Estas consolidaciones que les mencioné antes sobre, recuerden siempre la trama vascular. Estas consolidaciones que vemos aquí son como consolidaciones en ala de mariposa, y le hice así porque son bilaterales, siempre son bilaterales. Y cuando son consolidaciones bilaterales de esta forma, que mayormente inician en el ilio y se van haciendo como que más pequeñas mientras va pasando por el pulmón, y tenemos una posible cardiomegalia, entonces podemos pensar en un edema agudo de pulmón de origen cardiogénico.
El corazón, como saben, en el momento que sucede todo el gasto cardíaco y todo lo demás, cuando tenemos algún problema en el corazón y toda la sangre que pasa a los pulmones tiende a aumentar el volumen por algún problema que tenga el corazón, la sangre refluye y otra vez vuelve a los pulmones, y al ser demasiada sangre tiende a hacer un trasudado, y ese trasudado lo podemos ver de esta forma. Primeramente, tiene dos fases, como les enseñé en la clase que hubo. Tiene una fase parenquimatosa, o tiene otro nombre. Bueno, parenquimatosa probablemente digámosle, y la otra es la fase alveolar. La primera fase se le llama así porque primero el trasudado inicia entre el parénquima en sí, no se va directamente a los alveolos. Pero eso no se ve de esta forma, se ve de otra forma. Se puede ver las líneas de Kerley, que se las mencioné ese día. Igual aquí creo que se nota un poquito, pero no tanto, las líneas de Kerley, que son diferentes líneas que se pueden ver así, o las podemos ver más como oblicuas o más horizontalizadas, depende de qué tipo de líneas sean, pero que sepan que en un edema agudo de pulmón en la fase intersticial, ese es el nombre, fase intersticial porque se encuentra en el intersticio la sangre o el trasudado, lo que vemos son líneas de Kerley. Y en la fase alveolar es cuando, después de que se llena todo el intersticio de líquido, esa sangre va a salir hacia los alvéolos. Y ahí es cuando el paciente empieza a tener ya disnea, que al momento de echarse el paciente no puede respirar. Y así, esa es la clínica del paciente con un edema agudo de pulmón. Disnea en el momento de echado. Y esa disnea al momento de estar echado tiene un nombre, se llama ortopnea. Y ahora sí, ¿y cuál es el signo patognomónico del edema agudo de pulmón en su fase alveolar? Son el signo de las alas de mariposa, como lo ven aquí. Alas de mariposa porque realmente pareciera una ala de mariposa. Pero sí, en una gran mayoría, como en este caso, no hay como que algo evidente de que parezcan alas de mariposa. Así que más bien este del lado izquierdo parece un ala, pero el derecho casi no se ve mucho. Pero sí, en la página que lo saqué me decía que era un edema agudo de pulmón, así que sí está correcto. Ya. Algo que vemos en esta radiografía, por ejemplo, son los micronódulos o nódulos. Son menores a 4 centímetros y sus bordes sí no son tan definidos como la masa. Y este patrón se llama patrón nodular. Se encuentra en ambos campos pulmonares. Y cuando son así de pequeños, mayormente nos indica que el paciente tiene una tuberculosis miliar. Una tuberculosis miliar es cuando la tuberculosis pulmonar tiende a diseminarse y a hacerse más sistémica. Y este va a ser el patrón con el que se va a encontrar el paciente con una tuberculosis miliar. Se ve de esa forma, con un patrón nodular directamente. Y si el doctor les muestra una parecida, que puede que haya, en mi año hubo una paciente que tuvo tuberculosis miliar. Y el año pasado que estuve en emergencia, también llegó un paciente con tuberculosis miliar y tenía así igualita era su radiografía. En algunos, como la que yo vi, no encontré la imagen, no la tenía, pero la busqué y no la encontré. Se podía ver los puntitos más pequeños que este, eran puntos más definidos, con bordes mucho más definidos que este, y no eran tanto así como este, eran menos. La voy a buscar bien, y si no, en todo caso la voy a pedir a unos compañeros a ver si la tienen, y se las voy a pasar por el grupo para que vean cómo se veía esa tuberculosis miliar. Bueno, pues aquí vemos, si el doctor les pregunta, me pasé a otro tema, ya si el doctor les pregunta, ustedes dicen, veo un patrón nodular, ya eso es suficiente, y les puede preguntar, ¿y sugestivo a qué enfermedad podría ser? Y ustedes pueden empezar a decir, tal vez sea una tuberculosis miliar, o en caso de que
los puntos, los nódulos se encuentren mucho más agrandados. Quizás no tan diseminados como esto, puede ser que esté uno aquí, otro acá abajito, otro por acá. Pero el punto es que vean bastante figuras o lesiones redondeadas. Y ustedes al momento de ver muchas lesiones redondeadas pueden decirse en presencia de nódulos en ambos campos pulmonares, que podría ser un signo de bala de cañón, se llama así, signo de bala de cañón, que eso nos puede sugerir una metástasis al pulmón. Cualquier cáncer que se encuentre en cualquier lado del cuerpo metastiza al pulmón. ¿Y cómo lo vamos a ver en el pulmón? Pues con nódulos, igual. O en este caso creo que si son más grandes serían masas, mayor a 4 son masas. No puse ni una imagen del signo de bala de cañón, pero si encuentro una se la voy a pasar. Aquí tenemos otro paciente que igual tiene un hidroneumotórax. Aquí tenemos el líquido y aquí está el neumotórax. Este es fácil, nomás ustedes ven aquí y dicen, veo un nivel hidroaéreo en el campo pulmonar derecho. Y pues ya la verdad es que es suficiente, no hay mucho que decir. Un nivel hidroaéreo, campo pulmonar derecho, sugestivo a hidroneumotórax. De esa forma tienen que decirlo. No vayan directamente con el diagnóstico. Ahora sí, algo importante que justamente ese día yo no mencioné tanto es cómo podemos ver una fibrosis, porque yo al menos en esta de aquí, si no me hubiera dicho la página que el paciente tenía o tiene una fibrosis pulmonar, yo hubiera creído que es una telectasia. ¿Y eso por qué? Porque si se fijan, la tráquea está desviada, pero está desviada hacia el lado de la lesión. O sea, esta es la lesión y aquí está la tráquea y está desviada hacia ese lado. O sea, básicamente la lesión la está atrayendo a la tráquea. Y la telectasia, ese es uno de sus criterios de diagnóstico. Aparte de eso, también la lesión está como que en forma de triángulo. Y yo les había enseñado que la telectasia no solamente afecta a los 3 lóbulos, sino que puede llegar a afectar un solo lóbulo y, y verse mayormente como de esa forma, con triángulos. Y, por si acaso, la telectasia es el colapso de algún lóbulo o de todo el pulmón. Y cuando el lóbulo colapsa, pues se hace como, se apachurra, básicamente se hace más pequeño y tiende a atraer todo lo que hay de por medio, en este caso la tráquea. Como que como un globito que explota y como está básicamente agarrado de otras estructuras, como en este caso de la tráquea, al momento de explotar, pues lo va a atraer, entonces por eso es que vemos eso. Pero en este caso es una fibrosis. No sabemos qué pudo tener el paciente, pero sí. En la fibrosis es lo mismo, básicamente parece una consolidación, igual solo que en este caso no tiene bordes tan definidos, pero sí he notado que la fibrosis tiende a ser un poquito más radiopaca que una consolidación. Y aparte de eso, también suele atraer a las estructuras que se encuentran cercanas. Igual aquí, pues, la trajo a la tráquea. Y aparte aquí vemos, este lado está la lesión. Todo esto es una fibrosis. Y cuando el pulmón se encuentra fibrosado, con presencia o sea, hizo ya cicatrización porque hubo una lesión muy extendida, muy crónica, que no se curó correctamente y hizo su proceso de cicatrización. Y al momento de cicatrizar, pues, con el proceso de colágeno y todo eso, tiende a hacerse mucho más duro y entonces el pulmón tiende a perder un poco su funcionalidad normal, que es expandirse y retraerse, expandirse y retraerse. Y cuando hay fibrosis está mucho más duro de lo normal, entonces el pulmón no puede expandirse con normalidad. Y entonces pierde parte de su funcionalidad y lo vemos de esta forma. Así que va a estar ahí, no va a hacer nada, se va a quedar ahí toda la vida. La verdad es que no hay una forma de recuperar ese tejido porque ya está cicatrizado. Ahora sí. En este lado vemos el signo de la vela o el doble contorno, porque se llama así, porque simula una vela del barco. Y el corazón está ahí técnicamente, solo que
al hacer como que contraste con el pulmón colapsado. Este sí es una atelectasia, pero es una atelectasia del lóbulo inferior izquierdo. Como está justamente cerca del corazón, hace como un doble contorno en el corazón, por eso se llama signo de doble contorno, o signo de la vela, o doble contorno, básicamente. Y bueno, es una atelectasia. Y como vemos aquí está la tráquea, igual está súper desviada hacia el lado de la lesión. La está atrayendo técnicamente hacia la lesión. Esa es una atelectasia del lóbulo inferior izquierdo. Ahora vamos a ver otras cosas. Aquí miren, tenemos una radiografía con cavitaciones. Aquí podemos presenciar, no, esto no es. Aquí hay una cavitación. Uy, se le dice cavitación, pero porque son como cuevas, por así decirlo. Hace como un redondito, tiene sus propios bordes y por dentro se encuentra aire, así que lo ven como algo redondito. Pero no siempre tiene aire, hay casos en los que se forma un absceso y entonces lo podemos ver todo radiolúcido o radiolúcido, radiopaco sería. Lo podemos ver todo radiopaco o puede que tengamos la presencia de nivel hidroaéreo, que la mitad de aquí sea radiopaco y la otra sea radiolúcido. En mi año igual tocó un paciente que tenía un absceso, se veía así literalmente una cavitación con líquido dentro. Pero no pillé la foto tampoco, no sé qué se hizo. Y no sé, en internet casi no sale mucho. Y bueno, todo esto aquí que vemos son cuerpos extraños, que eso no tiene nada que ver en sí con el pulmón, eso se encuentra en el esternón, como decía. Mm, Ya, en este lado no hay mucho que decir, la verdad, Naruto, solo es una cavitación y ya. Ahora, me olvidaba. ¿Qué enfermedad puede cavitar? La verdad es que hay muchas enfermedades que cavitan. Pero una de las más conocidas es la tuberculosis. Esa es la que más cavita. Pero también tenemos hongos, enfermedades por hongos, por micosis pulmonares, que también cavitan, como la aspergilosis. Así que no es como que ustedes vean una cavitación y digan, ah, cavita, entonces es tuberculosis. No, no siempre es así. Así que se hacen exámenes de todo, no solamente para tuberculosis. Obviamente siempre vamos a pensar en tuberculosis, pero también hay que pensar en la micosis. Sí. Ahora en este lado vemos un neumotórax. ¿Y cuáles son los criterios diagnósticos de neumotórax? Pues primero vamos a ver el signo de surco profundo, que es cuando el, el seno costofrénico se ve mucho más profundo de lo normal. Y vamos a ver la presencia de la pleura. Miren, ahí se ve una línea, lo voy a borrar ahorita. Ahí se ve la línea de la pleura. Y bueno, como le dije anteriormente, un neumotórax es cuando hay la presencia de aire en la presencia de aire. ¿Qué pasó? No. Perdón, se puso loca mi computadora. Ya. Es la presencia de aire en la cavidad torácica. Entonces, aparte, me olvidaba, aparte del surco profundo y la presencia de la pleura, vamos a ver el borramiento de la trama vascular. ¿Se acuerdan que le hablé de la trama vascular que se ve así, como de este lado? Pues en este caso vamos a pillarlo todo negro, todo radiolúcido. Y es bastante evidente, miren la diferencia entre el pulmón, que es esta zona, y el aire que se encuentra. Eso nomás son los tres criterios para diagnosticar un neumotórax. De nuevo, si ustedes ven una radiografía así, no van a decir que es un neumotórax directo. Ustedes primero dicen, hay la presencia de la pleura, que se ve ahí en línea de la pleura, y está el borramiento de la trama vascular. Podemos ver que parte del pulmón se encuentra radiolúcido, dicen el signo de surco profundo, y luego le dicen que es sugerente o sugestivo a un neumotórax. Y ya.
no pide mucho, la verdad, no es mucho. Ahora sí, hay algunos estudiantes que creo que no entraron, pero me llegaron a preguntar. Cuando les mostraba yo una radiografía me decían, ¿eso es una hernia? Pues no, nada de los que les mostré anteriormente es una hernia. Ahora, ¿cómo se ve una hernia? Les voy a mostrar ahorita. En caso de que sea una hernia diafragmática, una hernia de hiato como en este caso, o cualquier hernia que venga de la cavidad abdominal, como saben tenemos nosotros el intestino. Y en el intestino se encuentran pues agua, hay heces, hay todo eso y mayormente eso se ve como un nivel hidroaéreo. En especial cuando, más que todo eso lo vamos a ver en abdomen, pero igual quería mostrárselo. En caso de que haya una obstrucción intestinal, en la radiografía vamos a observar un montón de niveles hidroaéreos en todo el intestino. Y en caso de una hernia, va a pasar lo mismo porque como es una hernia, está saliendo de la cavidad abdominal hacia otra cavidad y entonces va a estar obstruido. Entonces, ¿qué vamos a ver? El nivel hidroaéreo, como lo ven aquí. Aquí miren, está la hernia, todo esto al lado de la hernia. Y ahí se ve el nivel hidroaéreo. Entonces, sí, este caso sí es una hernia. Pero si ustedes ven un intestino medio raro, por ahí como que se ve bastante radio, radiopaco o bastante radiolúcido porque hay presencia de aire también, más que todo aire, más gas en el intestino, no tiene nada que ver con la hernia. Puede que incluso su pulmón o su diafragma esté más elevado, pero eso no es sugerente de una hernia. Lo más que todo se diagnostica, puede ser también por una tomografía y se ve mucho más claramente. Pero sí, les quería mostrar esto. Ahora sí. Pasando a la consolidación, pero no me faltó nada, ¿no? No. Primero les quería mostrar. Ya está bien. Ya, una consolidación. Una consolidación se ve como si fueran nubes, como una consistencia muy algodonosa. Se ven los bordes irregulares, que mayormente las consolidaciones tienden a ser neumonía. Pero no siempre que vean una consolidación significa que es una neumonía, pero sí mayormente es sugerente a neumonía. No sé si me dejo entender. Ya. Una consolidación es una lesión de borde mal definido o consolidación algodonosa, que puede ser de un pulmón entero o puede estar en un solo lóbulo, depende cómo se vea. Es una lesión radiopaca. ¿Cómo la pueden describir primero? Vamos a describirla como una lesión radiopaca de bordes mal definidos o de bordes algodonosos, o una lesión algodonosa bueno, una lesión radiopaca algodonosa, pueden decirlo de esa forma. En sí no podemos dar un diagnóstico porque puede ser cualquier cosa, incluso puede llegarse a confundir con una masa, porque he visto algunas radiografías que me mostró la página y decía que tenía una masa, pero eso parecía una consolidación. La verdad es que es algo complicado, pero sí, por eso no podemos diagnosticar a través de una radiografía. Y ahí que tiene esta consolidación de especial. La consolidación, primero les explico que es cuando hay presencia de líquido, moco, cualquier cosa que se encuentre dentro de los alvéolos. Cualquier cosa que se encuentre dentro de los alvéolos que sea líquido, lo vamos a ver radiopaco, así como aquí lo ven. Y se ve algodonoso porque solamente son en los alvéolos, así que no tiende a molestar en todos lados. Pero ¿qué pasa aquí? Tenemos otro signo que es el signo del broncograma aéreo, que al doctor le encanta preguntar. Pues, ¿qué es este signo? Pues pasa que para llegar a los alvéolos tenemos bronquiolos, pero al momento de tener una consolidación que está produciendo bastante líquido en los alvéolos,
no todas las neumonías, no todas las lesiones en los pulmones van a afectar a los bronquiolos. A veces solo afectan a los alvéolos. Y cuando eso sucede, o sea, solamente se encuentra el moco dentro de los alvéolos o el líquido dentro de los alvéolos, los bronquiolos se van a ver de esta forma, se van a ver ramificados, miren. Se ven como unas líneas radiolúcidas que son aquí bastante evidentes, la verdad. Esta imagen me encantó. Se ve muy claro, no sé si ustedes no las ven, pero realmente se ve muy claro. Aquí está la imagen real, obviamente, pero aquí podemos observarla. Ustedes ven esto y digan, o sea, vemos una consolidación con signo de broncograma aéreo. Bastante, la verdad, al autor le gusta. Tienen que decir en qué lado lo ven también, ¿no? Del pulmón. Por cierto, creo que me olvidé explicar eso. Bueno, al momento de decir en qué lado vemos el pulmón, no podemos decir lóbulo superior, lóbulo inferior, lóbulo medio, a menos que estemos seguros de que sea ese lado, ese lóbulo. Podemos decir, esta es la zona iliar, esta es la zona parailiar porque está al lado del ilio. Tenemos la zona apical o en las bases del pulmón. Así podemos hablar del pulmón, cómo nos referimos. Y cómo sabemos en qué lóbulo está. O podemos pedir una radiografía lateral o podemos intentar ver qué contornos se nos borran alrededor. Si se borra el contorno inferior se borra el contorno del diafragma, entonces nos quiere decir que la lesión puede estar en el lóbulo inferior, como en este caso, mire, este es bueno, en esto más parece un dedo, pero en caso de que sea una consolidación, digamos, aquí se encuentra normal, no esté borrado el seno costofrénico y solo sea esta parte. Si vemos que borra el contorno del diafragma, eso quiere decir que está cerca del diafragma. ¿Y qué se encuentra encima del diafragma? Pues el lóbulo inferior del pulmón derecho o el izquierdo, puede ser de cualquier lado. Y ahí estamos seguros que es directamente el lóbulo inferior, entonces podemos decir es una neumonía lobar o la lesión se encuentra en el lóbulo inferior derecho. Ahí está bien. En el caso del lado derecho también, si el contorno lo borra el corazón y se encuentra por este lado, igual por esta zona, podemos decir que la consolidación se encuentra en el lóbulo medio. En caso de que esté igual en el lóbulo inferior y esté aquí también, en el mismo lugar, pero el contorno del corazón se ve claramente por detrás o por encima de la consolidación, entonces la consolidación está en el lóbulo inferior porque no está borrando el contorno del corazón. ¿Y qué tiene que ver que eso? Pues es que el lóbulo medio se encuentra literalmente al lado del corazón y toda estructura que se encuentre cercana y que tenga la misma densidad, entonces va a borrar su contorno. Y como las lesiones de la neumonía, como las consolidaciones son exactamente de la misma densidad que cualquier estructura que se encuentre alrededor, entonces si se encuentra cerca de ahí va a borrar su contorno. Ahí podemos decir que realmente se encuentra en ese lado. Pero si no, más fácil, zona apical, zona iliar, parailiar y las bases pulmonares. Está bien. Y obviamente debemos especificar en qué pulmón lo vemos, si derecho o izquierdo. Ya. ¿Qué vemos aquí? Lo que vemos aquí es un patrón reticular. Y el patrón reticular es la que tiene forma de red, pues son... ¿Cómo se llama reticular? Son líneas entrecruzadas entre sí. Hay otro tipo de patrón que solamente son líneas, es un patrón más lineal. Y luego está el patrón nodular, que son puros puntitos, como les mostré anteriormente. Son de esta forma. Ahí, se me fue. Ya. Patrón nodular, porque son puros puntitos. Patrón lineal, un patrón reticular. O puede ser un patrón retículo nodular cuando se mezclan los dos. Pero en este caso es un patrón reticular. Y esta sombra que vemos aquí, como pueden ver, es un poco diferente a lo que vemos normalmente en una trama vascular. Se encuentra un poquito más oscura, más engrosada. El intersticio se encuentra mucho más engrosado. Y eso se debe a una fibrosis. En este caso, este paciente sí tiene una fibrosis pulmonar, aquí como lo dice, miren.
La fibrosis pulmonar provoca un sombreado reticular de las periferias pulmonares que suele ser más prominente hacia las bases pulmonares. Miren este lado. Ya. Sí, pues eso. Esto es una fibrosis que yo la verdad dudo que les pregunte sobre esto, pero para que lo tengan en cuenta. Lo de los patrones sí le gusta bastante. Le gusta que sepan reconocer un patrón micronodular, un patrón nodular, un patrón reticular o un patrón retículo nodular o un patrón lineal. Y aquí tenemos una consolidación que es en todo el lóbulo izquierdo inferior, inferior izquierdo. Y aquí lo podemos ver la sombra del diafragma. Este de aquí, por si acaso, es la bulla gástrica. Y por aquí está el corazón, que casi no se le ve mucho por la consolidación que hay en este lóbulo, pero todo este lado es la consolidación. Y como no lo confundimos con un derrame, ustedes pensarán, parece la curva parabólica, ¿no? Pero no es, porque si se fijan, en el caso de un derrame, como les mostré, pues las líneas tienden a ser más como definidas, pero aquí están un poquito borroneadas. Y además porque no es una radiopacidad bastante uniforme como en el líquido, sino que vemos ciertas zonas como radiolucidez. Entonces eso mayormente es una consolidación. Cuando no está todo radio opaco y vemos ciertas zonas de radiolucidez, entonces es una consolidación, a diferencia del derrame. Y ahora sí, aquí la diferencia entre una consolidación zonal y lobar. Con lobar se refiere a que afecta todo un lóbulo y zonal se refiere a que solo afecta una zona del lóbulo. Ya. Y lo mismo, vamos a ver la presencia de una consolidación, en este caso está en el lóbulo inferior porque está borrando el contorno del diafragma. En este caso está en el lado apical. En el lado apical lo más cercano que tenemos es el ilio. Normalmente si borra cierta parte del trama vascular o del ilio, o sí, del ilio, entonces vamos a decir que es una consolidación del lóbulo superior, o sí, en el lóbulo superior. No hay mucho que decir, la verdad es lo mismo de antes que le dije. Sus bordes mal definidos, algodonosos, de aspecto algodonoso. Aquí sí tiene un borde mucho más definido, pero sigue teniendo ciertas zonas de radiolucidez, como les mencioné antes. No es totalmente radio opaco. Perdón, sí, radio opaco sí también. ¿Y ahora qué es esta imagen? Pues yo les había hablado de la tuberculosis, pero realmente la tuberculosis no tiene un signo patognomónico que nos diga que es tuberculosis en el momento de ver una radiografía, porque puede tener diferentes formas de presentarse la enfermedad. Esta enfermedad está catalogada como la gran simuladora porque simula otras enfermedades. La tuberculosis comienza con un foco primario, que es el foco de Gone, y luego va progresando. Y este puede progresar de diferentes maneras. Puede afectar los nódulos linfáticos, lo cual están en los de mediastino o de un solo lado. Y podemos ver los, los nódulos linfáticos bien grandes, más grandes de lo que normalmente son. Puede solamente verse así y puede ser tuberculosis, no tener ninguna lesión en el pulmón. O puede que esta tuberculosis se disemine vía hematógena a otros lados y provocar una tuberculosis miliar, como les mencioné antes, que es el patrón nodular o micronodular, patrón nodular mayormente. O puede que esa diseminación
provoque un derrame pleural. Cuando la tuberculosis se disemina a la pleura, provoca el derrame pleural. Entonces vamos a ver los signos, el signo de la curva parabólica, el borramiento del seno costero esfagmático y lo demás. Y en caso de que la enfermedad siga cursando y afecte el parénquima pulmonar, vamos a tener también un derrame pleural, o también podemos ver una cavitación. Y esta cavitación puede ser con aire o puede ser con líquido dentro, como un absceso. Pues eso, aquí dice reactivación o reinfección de la tuberculosis directamente causa... no lo borro. Ya, directamente causa la cavitación. Pues eso. Aquí les muestro de nuevo, esta es una tuberculosis miliar, este es un patrón nodular. Si lo ven, son como puros puntitos, pues por eso son muchos nódulos pequeños, patrón nodular. No sé si es la última, o sea, sí es la última. Ya. ¿Tienen alguna duda? Es la última imagen. ¿Alguna preguntita sobre el examen? Que por cierto, en el examen práctico, mayormente la parte de radiografía lo suelen tomar los auxiliares, pero es su auxiliar del día en el que van al hospital. El examen práctico lo dan en su día que les toca de hospital. En este caso, la primera semana ya fue la anterior semana, ¿no? Esta semana digo. La siguiente semana toca la segunda semana. Y supuestamente el examen es el sábado, ¿no? Pero creo que escuché por ahí que lo iban a cambiar porque el doctor Arce, no sé, estaba enfermo o algo así. Pero siguiendo con que su examen es el sábado, entonces el doctor empieza a tomar el examen práctico la siguiente semana. Y entonces empezaría con la tercera semana. A no ser que esté de buenas y diga, entonces vamos a empezar con la primera semana, entonces esperan a que pase esa semana y inician la próxima esa. Pero mayormente en mi año era la semana que le tocaba, esa iniciaba. Terminaba el examen, la siguiente semana examen práctico. Y empezaban pues con lunes de primera semana, martes de primera semana, miércoles de primera semana, o al que le tocaba en este caso le tocaría la tercera semana. Ellos son los que van a dar el examen y se da ese mismo día con el auxiliar de hospital que les tocó, que les corresponde. Y entonces, primero la radiografía de tórax lo toma el auxiliar, pasan con él y luego van a pasar a la oficina del doctor, donde él les va a tomar preguntas orales todas. El doctor les hace pasar, les hace escoger bolito y en el bolito hay 3 preguntas. O puede que haya una pregunta y les hace escoger 3 bolitos, la verdad no sé, depende. Que, por cierto, voy a buscar preguntas de examen y se las voy a pasar. Creo que aún los tengo esos archivos. Voy a buscar por ahí. Pero ¿qué es lo que le gusta preguntar al doctor? Pues criterios de Light. Eso es algo que siempre recuerdo que siempre pregunta. O si ya no tiene nada que preguntar, directamente les dice que saquen una hoja y escriban. Inspección, palpación, percusión y auscultación de diferentes enfermedades como tuberculosis, neumonía, derrame pleural y demás, así, etcétera. Pero les ponen un montón de enfermedades y tienen como unos 10 minutos para escribir todo. De hecho, ni siquiera son 10. En mi año a mí me tocó justamente eso. Y fueron 5 minutos que nos dio para escribir todo y todo eso. Y eran como 6, 7 enfermedades. Y aparte de hacer la inspección, palpación, percusión y auscultación, que tienen que escribir cómo se ve, digamos, cómo se escucha, cómo lo vemos. También nos pidió hacer la clínica. Y en caso de que les toque eso, no se olviden que al momento de poner la clínica de la tuberculosis tienen que poner que es un sintomático respiratorio. Eso le gusta mucho al doctor. Y bueno, después le paso las preguntas, la verdad es que no me acuerdo de todas, pero esas son las que yo he escuchado.
y la que yo viví. Pero sí, tiene su nota práctica directamente de la nota del doctor. El 2,5 creo que valía la radiografía de tórax, no me equivoco. Y aparte de eso, tenemos las notas extras, que son las actividades que han hecho de ir a simposio, y otras que les dan tal vez 0,5 puntos o hasta un punto, 1,5 a lo máximo, pero no suele dar más de eso. Y eso también va a la nota práctica directamente. El doctor luego de hacer todo el examen y sumar los puntos que tienen, les va a decir, cada uno va a pasar y le pregunta, ¿participó en alguna actividad? Pero es con prueba. Ustedes tienen que sacar fotos de todas las actividades que han, que han hecho, sacan la prueba, la llevan impresa y se la muestran. Le dice, doctor, yo participé en el simposio, yo pagué, y mira, aquí está la prueba. Y el doctor le da los puntos correspondientes y así van sumando. El examen práctico tiene un valor de 12,5 por parcial y el teórico también vale 12,5 por parcial. Y esa nota se suma y va directamente ponderado a la nota principal. Pues solo van a dar generalidades y radiografía de tórax. No es mucho, la verdad es que yo le diría que aprovechen porque este examen es el más fácil. El primer parcial siempre es el más sencillo, así que aprovechenlo y sáquense la nota más máxima que puedan sacarse. Y eso, ¿alguna duda? Ninguna señor, muchas gracias. Bueno, si no tienen ninguna duda, entonces podemos dar por acabada la pequeña clasecita. Les voy a ir enviando radiografías en el grupo y les voy a mandar encuestas para que me digan qué es lo que ustedes ven en esa radiografía. Les pasé un libro. Este libro es el ABC de radiografía de tórax. Eso me ayudó bastante a aprender radiografía porque lo hice de una forma tan sencilla, tan fácil. Pueden leerlo, la verdad es que ayuda bastante. ¿Hay más libros de radiografía? Sí, los hay. Se los voy a pasar igual si los encuentro, no sé dónde están, en qué parte de mi computadora, pero deben estar por ahí. Pero eso, que tengan buenas noches.